Bienvenidos nuevamente al tercer cronograma. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el will prefer y will rather. El will, simplemente, como ya sabemos anteriormente, él nos denota lo que es el futuro, como ya hemos visto anteriormente en los años anteriores. Sé que el will es un auxiliar que ayuda a la oración o al verbo a expresar el futuro. Recuérdense que el will tiene diferentes estructuras, si la oración es afirmativa, si es negativa y si es interrogativa. El will se emplea para el futuro lejano. Recuérdense siempre que el will va a ser para algo incierto, es decir, yo no conozco que sí vaya a suceder algo en el futuro, por eso es que utilizo futuro lejano. Y como no sé qué puede ser que ocurra o no, entonces empleo el will. El will tiene algo particular. Si yo uno el will con la palabra not, se me va a formar won't, que me indica una negación. Esa negación es para, exactamente como su palabra lo dice, negarme a realizar una acción. Y también puedo contraerlo en el caso de que lo tenga escrito con el pronombre personal, sé que pasa a, como está escrito de la siguiente manera, y si tengo otro pronombre personal, cambia a este. ¿Qué quiere decir eso? Que debo de picar o de dividir la palabra will y lo único que yo voy a agregarle al pronombre va a ser las dos L. También sé que para la estructura de la oración afirmativa, el will va a ser sujeto más el will más el complemento. Y también que para la negación, lo único que tengo que hacer a la estructura afirmativa, agregarle la palabra not. Si es interrogativa, lo único que yo comienzo es de primero arranco es con el auxiliar will, seguido del sujeto, seguido del verbo o sujeto. Eso es para el caso del will. En el caso del prefer, que significa preferir, yo lo utilizo generalmente a él para hablar de preferencias, cuando prefiero hacer algo o no prefiero hacer esa cosa. ¿Cuál va a ser la estructura del prefer? Va a ser simplemente prefer seguido del verbo terminado en ing, es decir, en su forma gerundio, o también lo puedo encontrar como prefer seguido del infinitivo, es decir, la forma base del verbo, y va a estar acompañado de la palabra not, to. ¿En qué momento voy a utilizar el prefer? El prefer lo puedo utilizar para preferir una cosa a otra. Por ejemplo, si hago eso, va a ser sujeto más el prefer más el sustantivo, que recuerden que el sustantivo me va a denotar la cosa a la que yo estoy prefiriendo, seguido del to, seguido del sustantivo. Entonces, sé que el prefer lo puedo utilizar para decir que prefiero una cosa sobre otra. Y tengo que utilizar la siguiente estructura. Si en cambio yo voy a preferir hacer una cosa a otra, entonces la estructura me va a cambiar. Arranco con el sujeto seguido del prefer y aquí agrego el verbo terminado en gerundio o el verbo gerundio o el verbo terminado en ing seguido de la partícula to, seguido de otra vez el verbo ing. Aquí estoy comparando dos cosas. Aquí con el prefer lo que realmente yo hago es comparar, que prefiero una cosa a otra. En el caso de que no quiero utilizar el gerundio, o sea, el ing, lo que hago es, en lugar de utilizar o de colocar el verbo en ing, lo dejo en su forma base, en su forma infinitiva. Para el will prefer, simplemente significa preferir y va acompañado del infinitivo que va seguido de la partícula to. Es más formal que el will rather. ¿Cómo va a ser su estructura? Sujeto seguido del will prefer más infinitivo. En este caso, para el will prefer va a cambiar del prefer. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que utilizar obligatoriamente el infinitivo. Aquí no utilizo el gerundio, solo infinitivo. Y va a estar acompañado siempre el prefer, el will prefer va a estar acompañado del to. Otro punto importante, el prefer en pasado dobla la R. Hay algunos casos donde las oraciones que sabemos que estamos hablando en futuro, pero es necesario hacer mención al pasado. Si esto ocurre, el prefer lo único que tiene que hacer es repetir la R al final. Ahora, el will rather. Sé que es más informal que el will prefer y se va a utilizar después del rather, es decir, después de que yo coloque el will rather, va siempre un infinitivo sin el to. Esa va a ser una
diferencia importante. El will rather no utiliza el to y el will prefer sí lo utiliza. La estructura va a ser sujeto más el will rather más el infinitivo y termino con el complemento. Porque recuérdense que no utilizo el to aquí. ¿Qué les están pidiendo en las actividades? En las actividades simplemente le piden que cambien las oraciones por el will rather o el will prefer, de acuerdo a lo que exactamente usted crea conveniente. Se le va a dar el espacio en blanco y usted lo que tiene que hacer es observar si yo tengo en la oración un to y estoy utilizando el will prefer, me están diciendo que utilice el will rather o el will prefer, yo le digo que tengo que hacer es, termina en to, o tiene un to la oración, significa que tengo que utilizar el prefer. Y si no lo tiene, entonces es el de rather. En la actividad 2 tengo que realizar un dibujo explicativo para cada uno de los temas que se le dio. Es decir, si se les habló del will, deben de hacer un dibujo explicativo del will que asemeje al futuro lejano. Se les está hablando del will prefer, tienen que hacer una oración en forma de dibujo, es decir, expresar un ejemplo en forma de dibujo. Igual que para el rather, tienen que expresar con un dibujo un ejemplo. Y la actividad número 3 es simplemente hacer un esquema. Recuerden que el esquema debe abarcar todo el contenido, obviamente en forma resumida, en forma analizada, pero deben de tocar los aspectos más importantes de lo que se dio en la guía. Recuerden que tienen una guía donde está mejor explicado dicha información. Cualquier duda nos vemos en las asesorías pedagógicas o en las redes sociales.